Hermanos, realmente es un privilegio, es una bendición poder estar hoy acá. El Señor nos da la más hermosa oportunidad de venir cada semana a escuchar su palabra, a reunirnos como hermanos y a aprender más. Entonces, que sea hoy el Señor guiándonos en esta mañana, que disponga pues nuestro corazón para poder aprender. Hoy, hermanos, me dijo el pastor Juan José, acabo con el catecismo. Hoy nos corresponde la pregunta 129. Vamos a ir a la diapositiva número 3 y vamos a darle pues introducción a esta clase. Y dice: hermanos, todos nosotros como creyentes, después de cada oración utilizamos la palabra amén para terminar dicha súplica, ruego o acción de gracias. Pero ¿sabemos el verdadero significado de la palabra amén? A continuación vamos a dar respuesta a la última pregunta de nuestro catecismo, aunque no por ser la última es la menos importante o no es importante. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué significa la palabra amén? Ayúdame con la respuesta, hermano Michael, así bien fuerte. Amén significa: esto es verdadera y seguramente cierto. Es más seguro que Dios escucha mi oración que lo que yo realmente deseo, lo que he orado. Entonces la palabra amén significa: esto es verdaderamente y seguramente cierto. O sea, no solo es verdad, sino que también es seguro. Cuando nos dice que es verdad, ya nos está diciendo muchas cosas, pero también cuando la palabra amén nos dice que es seguro, es porque también podemos descansar en esa palabra. Es más seguro, dice aquí la respuesta, que Dios escucha mi oración que lo que yo realmente deseo, lo que he orado. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí tomé algunas ideas, alguna ayuda que me envió el pastor para poder hacer esta clase. Y dice: el amén cristiano no es un cierre convencional de la oración, es una confesión de fe en la certeza absoluta de Dios. Más seguro que nuestro deseo de orar es que Dios ya nos ha escuchado, pues sus promesas en Cristo son siempre sí y amén. Y pues esto también nos lleva a nosotros a pensar a qué es lo que nosotros le decimos amén muchas veces, ¿sí? La palabra amén tiene muchísima importancia en la oración, en las peticiones que nosotros hacemos y en la vida cristiana, porque no es solo el hecho de cerrar una oración. En la diapositiva número 7 vamos ya a entrar en materia. El primer punto es amén como una declaración absoluta. Amén significa ser firme, ser fiel, ser digno de confianza. La palabra, cuando el catecismo dice que amén significa esto, es verdadera y seguramente cierto. Está recuperando el peso semántico pleno de la palabra en su contexto original. En el Antiguo Testamento, amén era la respuesta del pueblo a una promesa divina o a una bendición pronunciada. El pueblo no decía ojalá o de pronto esperemos a ver qué sucede. El pueblo, ¿qué decía? Amén. Entonces el Señor nos ha dejado una serie de deberes a nosotros y nos ha dado muchísimas bendiciones, pero sus promesas descansan en el amén, en su misma palabra. Entonces, hermanos, el amén es creer en la palabra de Dios, en sus promesas, en su Hijo y en su Santo Espíritu, ¿sí? Si pudiéramos resumir la palabra amén en términos más de nosotros, es que Dios es fiel. Ese sería un significado corto de la palabra amén. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En hebreo, amén proviene de la raíz amn, que significa firmeza, verdad, fidelidad y confianza. Más allá de un simple así sea, decir amén es una afirmación activa que se traduce como es verdad, es firme o estoy totalmente de acuerdo, ¿sí?
Cuando nosotros terminamos nuestra oración, casi siempre antes del amén, ¿qué decimos? En el nombre de Cristo Jesús. Es decir, que nuestras oraciones no descansan en lo bonito que yo oro, en lo elocuente que puedo ser o en el conocimiento que tenga, sino descansan en el amén, en el Señor Jesucristo. Todas las promesas que se dan en la palabra. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. La palabra amén aparece aproximadamente de 150 a 200 veces en las Escrituras, variando según la traducción y la versión estudiada. ¿Sí? En algunas versiones como la 1960 pues está hablando el amén literal, en otras dice que Dios es fiel, en otras versiones el Señor dice o nos afirma de cierto os digo, pero esta palabra es de vital importancia porque más o menos de 150 a 200 veces se pronuncia en la Escritura. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En el Antiguo Testamento aparece aproximadamente 30 veces, funcionando principalmente como una ratificación solemne, afirmación o respuesta litúrgica del pueblo, por ejemplo en Nehemías 5:13, donde se invita a perdonar, a dejar las deudas a un lado, a no esclavizar al pueblo. Entonces ante esta declaración del profeta, el pueblo dice amén. En el Nuevo Testamento se utiliza alrededor de 126 a 170 veces. Es muy destacada en los evangelios, especialmente por el uso que hace Jesús para dar peso a sus enseñanzas, frecuentemente traducido como de cierto os digo. ¿Se han visto que varias veces el Señor Jesucristo se refiere de esta forma? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra, o de cierto os digo, que antes de que Abraham fuera yo soy, y muchísimas otras afirmaciones que hace el Señor en la palabra. Pues, ¿quién más que Él para dar el uso más adecuado a esta afirmación? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hermanos, la palabra del Señor dice en uno de los salmos: no hay palabra en nuestra boca, y el Señor ya la sabe. Él sabe lo que nosotros vamos a orar, Él sabe de qué manera nosotros lo vamos a hacer. ¿Han escuchado la frase, usted duerma, que yo manejo? Es para de pronto decirte que no se preocupen, Dios siempre tiene el control de las cosas. Una de las verdades más hermosas, hermanos, de la Escritura es que Dios es fiel. Nosotros pecadores, nosotros infieles, pero el Señor siempre permanece fiel. Y eso es algo muy importante, es algo que debemos tener siempre en cuenta, la fidelidad de Dios. Cuando decimos amén, no lo hacemos como alguien que no cree, por el contrario. Quien afirma amén en cada oración es porque reconoce que Dios es fiel. ¿Sí? Cuando decimos amén, ese amén sincero, por decirlo de alguna manera, ese amén verdadero viene de adentro de nuestro ser, de ese deseo que el Señor da en nosotros, de esa fe que produce en nosotros, para nosotros poder decir amén. Dios es inmutable, Él no cambia y su palabra tampoco. Es decir que el amén del Señor nunca va a cambiar. El Señor es perfecto en cada una de sus cosas, de sus atributos, y Él nunca cambia. Entonces, cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús amén, es porque conocemos o reconocemos que el Señor es nuestro Dios y que nuestra oración no descansa en nosotros mismos. El amén es la certeza de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pudiéramos decir de otra manera que el amén, ¿te acuerdan cuando el Señor murió en la cruz? ¿Cuáles fueron las palabras que dijo, pastor, antes de morir? ¿Cuál de las 10? Consumado es. La última. La última. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y antes de eso, ¿qué dijo? Consumado es. Tetelestai. Consumado es. O sea, ¿se cumplen las promesas del Señor o no? ¿Se cumple su palabra o no? Sí, porque es en el amén. Vamos a ir en ese orden de ideas a Isaías 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído.
Hermanos, el Señor está por encima del tiempo. Él sabe lo que usted le va a pedir y de qué manera le va a pedir. De hecho, cuando usted va a orarle al Señor, ¿le ha pasado que de pronto no sabe cómo empezar, no sabe cómo orarle al Señor? De pronto está bloqueado, de pronto tiene muchas circunstancias y no sabe cómo empezar a hablarle al Señor. Pues cuando usted empieza de corazón a derramar su ser delante del Señor, la Escritura nos dice en Corintios que cuando oramos no sabemos qué decir, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Es decir, que aún nuestra oración el Señor la encamina para su propio propósito, ¿sí? ¿O les ha pasado que oran y como que ustedes dicen, no, esta oración como que no es muy efectiva, o como que oré por orar, o como que no oré de la mejor manera? ¿Les ha pasado de pronto alguna vez? Como que sienten que le faltó algo a esa oración. Sí. Es normal, porque a veces nosotros pasamos por muchas circunstancias en nuestra vida, pero nuestra oración no hace que Dios sea más o menos poderoso, o que Él haga o no las cosas. Nuestra oración lo que hace es que confesemos delante de Dios que no podemos hacer las cosas, que sin Él somos incapaces. Pero aquí hay algo interesante en ese versículo, y es que dice, antes que clamen, responderé yo. Hace poco leímos el versículo, clama a mí y yo te responderé. Nuestra oración debe ser en el amén, pero con un espíritu derramado al Señor. Hermanos, el Señor sabe lo que nosotros le vamos a pedir. Él sabe. Y no siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Porque cuando se refiere a la palabra amén, es de que Dios es fiel. Dios también nos provee, Dios es soberano. Pero Él nos va a dar de acuerdo a su buen propósito y a su cuidado. Aunque muchas veces nuestras oraciones no son las más adecuadas, como les decía anteriormente, el Señor las encamina. No por más saber el Señor me va a responder, o no por tener más conocimiento de Biblia el Señor va a responder mis requerimientos, sino que Él mira donde nadie ve. ¿Recuerdan cuando el profeta fue a ungir al nuevo rey? El Señor le dijo que Jehová ve lo que nadie ve. ¿Y qué ve? El corazón. En Deuteronomio 27 la palabra amén aparece 12 veces donde el pueblo dice amén. No lo coloqué porque pues lo pueden buscar después. Vamos a ir a la diapositiva número 14 y vamos a ir al segundo punto. Descanso en las promesas de Cristo. Amén. Segunda de Corintios 1, 20 al 21 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, teniendo esto en cuenta, hermanos, podemos responder amén. Cuando el pastor se para aquí y empieza a predicar la palabra y los hermanos dicen amén, es porque están escuchando palabra de Dios, es porque están de acuerdo con lo que el pastor está diciendo, ¿sí? Y porque lo que están escuchando verdaderamente lo dice la Escritura y no se está torciendo, sino que se está entregando la palabra como el Señor la dice. Porque no podemos decirle amén a algo que el Señor no ha dicho en su palabra, ¿sí? Aunque muchas veces se puede sacar la palabra de contexto, pues el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para poder discernir su palabra. Entonces todas las promesas que ha hecho Dios son en el sí y es en Cristo. O sea, de cierta manera, Cristo es el amén, es el cumplimiento. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Este versículo que acabamos de leer, 2 de Corintios 1:20, de los versículos que nos dieron es el más rico cristológicamente. El apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.
Es decir, todas las cosas que Dios hizo son para la gloria de su Hijo. Y nosotros pues llegamos a ser beneficiarios de eso que Dios hace en su Hijo. Cuando nosotros leemos, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado si no hubiese sido para Él, ¿sí? Y eso es muy importante, entender que en esta historia, o en esta película llamada vida, el actor principal siempre va a ser el Señor Jesucristo. Y nosotros por su gracia pues nos ha permitido participar de esta obra maravillosa. Entonces aquí en este solo versículo podemos ver a Padre, a Hijo y a Espíritu Santo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, la número 16. Dice: Cristo no es el portador de las promesas de Dios, es el cumplimiento de ellas. En el Señor se cumple toda la Escritura. Y aunque en el Antiguo Testamento se daba la profecía del Mesías, las personas eran salvas porque el Señor les había dado la fe para creer en esas promesas. Una vez viene el Señor, Él ya es el cumplimiento de ellas. Y estamos esperando pues su segunda venida. Cristo no es el portador de las promesas de Dios, es el cumplimiento de ellas. Toda promesa de Dios en el Antiguo Testamento encontró su sello definitivo en la persona y obra de Jesucristo. Esto significa que cuando el creyente ora en el nombre de Cristo y concluye con amén, no está simplemente cerrando una fórmula religiosa, ¿sí? No lo está haciendo de manera robótica, no lo está haciendo porque sí. Está invocando la totalidad de la obra redentora de Cristo como fundamento de su confianza. No ora apoyado en su santidad o en sus obras, o qué bueno soy yo, como dijo el fariseo, doy diezmo de todo lo que gano, hago mis devocionales, soy mejor que este publicano, ¿no? Él descansa en la obra de Cristo. Entonces debemos entender eso, que cuando nosotros oramos, descansamos es en lo que el Señor ha hecho. No es un 99% de Dios y un 1% del hombre. La obra completa la hace el Señor en nosotros, por eso nosotros podemos decir amén. Y es importante, porque cuando nosotros decimos amén es que reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro Hacedor, como esa peña de Oreb que brota vida para nosotros. Entonces no es el simple hecho de orar. La palabra amén tiene muchísimo peso y muchísima importancia en nuestra vida. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y como punto número 3 es confianza en el que no falla. Hablamos hace un ratico de la seguridad, ¿sí? Una cosa yo es saber que la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Pero otra cosa es saber que el Señor Jesucristo no falla. Él no falla. La ballesta del Señor Jesucristo siempre da en el blanco. Él no se equivoca y Él no falla. A veces vemos muchísimas circunstancias y podemos ver cosas como las que están pasando hoy en nuestro vecino país, y nada de eso se escapa de la mano del Señor. Y no podemos decir que nosotros somos mejores que ellos porque aquí no ha temblado en estos días, sino que por el contrario, todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Y en este versículo debemos nosotros descansar. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero yo no puedo decirle al Señor: Señor, como tú no puedes negarte a ti mismo, entonces concédeme lo que yo te voy a pedir, porque tú dices que todo lo que yo pidiera en tu nombre tú me lo darás. O no puedo aprovecharme de esto. ¿Sí me hago entender? De que como el Señor es fiel, de como que Él no se niega a sí mismo, entonces Él va a hacer lo que yo quiero, ¿no? Uno puede tener una licencia o un permiso para ir a pecar. Entonces, como donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, yo voy a ir a pecar. No. Hay una responsabilidad en nosotros. Cuando decimos amén, no solamente aceptamos la palabra del Señor como verdad,
sino también aceptamos esa responsabilidad que se nos ha delegado como hijos de Dios. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí el catecismo está diciendo algo que parece escandaloso a primera vista, que la certeza de que Dios nos escucha es mayor que la certeza de nuestro propio deseo de orar. ¿Qué significa esto? Significa que la fidelidad de Dios no depende de la intensidad de nuestra fe ni de la profundidad de nuestra devoción, depende de su propio carácter inmutable. Entonces debemos descansar en el sí y en el amén. Y cada vez que ustedes terminen una oración, ojalá puedan recordar algo de esta clase. Cada vez que ustedes digan amén, recuerden por qué lo dicen. No por una simple palabra. Yo cuando me siento a escuchar la palabra, yo soy muy fervoroso a veces. Y dicen una verdad y yo digo amén. Porque, no sé, siento en mi corazón que eso que están diciendo es verdad y que así el Señor lo ha dicho. Entonces debemos tener siempre en cuenta cuando digamos amén. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hay momentos en la vida del creyente que la oración es un esfuerzo penoso, días en las que las palabras no vienen, lo que les estaba diciendo, en que el corazón está frío, en que uno ora por obligación más que por deseo ardiente. El catecismo no niega esos momentos, los asume y precisamente allí dice, incluso entonces la fidelidad de Dios permanece. Hermano Charles Spurgeon dijo que cuando usted no tiene ganas de orar, es cuando más tiene que orar, es cuando más tiene que hacerlo. Porque finalmente usted empieza con sus palabras, pero cuando el Espíritu de Dios intercede por usted, usted descansa y usted entiende que usted no tiene el control de las cosas, sino que las tiene el Señor. Sí, de pronto yo puedo decidir qué me voy a colocar hoy, o de pronto puedo decidir qué desayunar, pero el control como tal de mi vida lo tiene Dios. Yo no tengo control sobre mi vida. Entonces cuando le oro al Señor, cuando le digo amén, reconozco que Él es más fuerte que yo, que Él es más poderoso que yo y que Él es fiel. Entonces eso me lleva a mí, me pone los pies sobre la tierra y me recuerda quién soy yo. Y solo soy polvo en manos del alfarero. Lo que les decía ahorita, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y no es que yo diga al Señor, tú no puedes negarte a ti mismo, así que concede mi oración y haz lo que yo te diga. Hermanos, aunque mi oración no sea con las ganas de siempre, o lo haga desde la frustración y la tristeza, mi oración no descansa en mis emociones, descansa en el ser de Dios y en sus promesas. Es por esta razón que la oración es un medio de gracia y no un mérito atribuido al creyente por algún tipo de obra. ¿Se han puesto a pensar en eso? Entonces, como ustedes han obrado bien, yo les voy a dar la oración. Yo les voy a regalar la oración. ¿Se imaginan que el Señor hubiera hecho eso por nosotros? No. Él nos dio la oración como un medio de gracia, como un regalo, como algo que no merecíamos y que tampoco podíamos tener o alcanzar ese privilegio. Y muchas personas orarán, y muchas personas en el día del juicio le dirán, Señor, pero en tu nombre, ¿qué? Hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Yo no los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor le da la oración, la verdadera oración, a sus hijos. Es un regalo, es la gracia del Señor poderle orar al Señor. Y a veces no vemos lo importante que es ese regalo, lo maravilloso que es poder hablar con Dios. Hoy en día los psicólogos tienen muchísimos pacientes y los psiquiatras también. Y muchas personas dicen, necesito hablar con alguien. ¿Será que no hay con quién hablar? El Señor siempre está ahí. El amén me lleva a descansar en lo que Cristo hizo en la cruz y en su hermosa gracia redentora. Vamos a ir a la diapositiva número 21, Juan 8, 57 al 58. Aquí hay como un amén, digamos,
no sé, en un acróstico tal vez, como ahí metidito. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Mire cómo le hablan con esa irreverencia, con esa falta de respeto al Señor. El Señor les dijo, ¿qué les dijo? De cierto os digo. Amén, ¿cierto? Amén. Antes que Abraham fuese, yo soy. Mire, perdóneme la expresión, mire estas bellezuras. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Solamente porque dijo, ¿quién era? Y es una de las afirmaciones más grandes, porque antes que Abraham fuese, Abraham era el padre de todos ellos y de la fe que supuestamente ellos decían profesar y de las creencias que tenían. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Les parece ese texto parecido? Esa frase los lleva de pronto al Antiguo Testamento. Señor, pero ¿quién dices tú que eres? ¿Qué digo yo? Diles que ¿qué? Que yo soy el que soy. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta eso. Cuando nosotros digamos amén, ese amén conlleva, como dirían por ahí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa hermosa palabra nos lleva a recordar que el Señor Jesucristo vive, que sus promesas se cumplen, que Él murió, que nos ha dado vida, pero también que volverá. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí hay algo que Spurgeon llama las 3 R's, que es ruina, redentor y regeneración. Y esta pues pequeña frase que yo escribí dice: hermanos, estábamos en la ruina, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por su gracia nuestro Dios nos ha dado un hermoso redentor que nos ha salvado de la muerte y de la perdición, y hemos recibido el milagro de la regeneración. A Dios sea la gloria. Amén. Y algo que muchas personas no entienden es que el Señor nos ha hecho a nosotros nuevos. Y hay gente que no comulga con eso, que no entiende que usted ya es otra persona y se niegan a aceptar esa persona que usted es ahora. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el milagro de la regeneración. Y muchos amigos no volverán, muchos ya no lo invitarán a hacer cosas, porque usted ha sido regenerado, porque estaba en la ruina, porque ahora tiene un redentor, pero ahora ha sido regenerado. Toca es invitar a los que están en la ruina para que vengan. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Tenemos 3 textos de referencia o de apoyo. Juan 16:23, aquí hay otro amén. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, la congregación puede decir amén porque tienen una misma fe, porque el Señor nos ha dado una misma fe, porque tenemos las arras del Espíritu, y eso es maravilloso. O sea, tengan en cuenta cuando vayan a decir amén, cuando vayan a terminar una oración, o a qué le dicen ustedes amén. Que ese amén sea una reflexión, porque cuando usted lo hace con esa convicción, con esa fe que el Señor le da, su alma va a descansar, su espíritu va a estar tranquilo, porque usted ha dejado las cargas en el Señor. Obviamente, pues, sin evadir nuestra responsabilidad. ¿Recuerdan la primera pregunta del catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Gozarse qué? ¿En Dios? ¿Sí ven cómo la primera pregunta encaja perfectamente con la última del catecismo? Porque
el fin principal del hombre es darle la gloria a Dios. Ayer alguien me preguntaba y me decía, ¿cómo yo sé hasta dónde llegar o hasta dónde decir ya no puedo más? Y pues yo le decía a esa persona, es que sin el Señor no podemos. Cuando usted lucha y lucha y lucha y lucha contra la corriente, pues no va a poder hacer nada. Y nadar contra la corriente es difícil. De hecho, si usted empieza a nadar en un río y lo va a atravesar, usted empieza aquí y empieza a nadar y a nadar, y para pasarlo al otro lado, cuando usted llega al otro lado está como por aquí, porque la corriente igual lo arrastra a uno. Entonces, la pregunta del catecismo de Heidelberg es la última pregunta de toda la catequesis. El catecismo termina con el Padre Nuestro y el Padre Nuestro termina con Amén. No es casualidad, es una declaración de principio. La vida cristiana en su totalidad es una vida sellada por la certeza de Dios. Comenzamos la instrucción del catecismo preguntando ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta fue que no soy mío, sino de mi fiel Salvador. ¿Han escuchado esa frase que dicen, usted no sabe quién soy yo? ¿O yo soy mío y hago conmigo lo que yo quiera? Todo contrario a lo que dice la palabra. Y la respuesta es la misma realidad vista desde otro ángulo, la certeza de que pertenecemos a aquel que es fiel, en quien todas las promesas son en el sí y que nos escucha antes de que terminemos de hablar. El amén no es el fin de la oración, es la firma de la fe, es el alma que ha aprendido que no oro hacia el vacío ni hacia la incertidumbre, sino hacia el Padre, que ya respondió en Cristo, que ya prometió en el Espíritu y cuya fidelidad es el fundamento inquebrantable de toda vida en oración. Entonces, hermanos, cuando yo le oro al Señor en el sí y en el amén, en Cristo Jesús, cuando yo invoco, porque yo les decía en clases pasadas, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar viene de adentro, del mismo deseo que Dios coloca, ¿sí? No es que cualquiera que dice Jesús se salvó, no, sino por el contrario es a quien el Señor ha decidido. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que hago es para la gloria de Dios, también debo entender que cuando le oro al Señor y le digo amén, estoy sujetándome a lo que Él dice, porque el Señor no siempre va a responder como nuestros deseos carnales quieren, sino como su propósito así lo dice. Entonces, queridos hermanos, hoy la invitación es a esa, a que descansemos en las promesas del Señor, a que descansemos en el sí de Cristo y en el amén, a que descansemos en la Trinidad, en la palabra de Dios. Debemos siempre descansar en eso. Hay muchos deseos que usted tiene en su vida, pero hay deseos que son pasajeros y que usted mismo quiere justificar. Y probablemente Dios no se los conceda, o Dios no quiera eso para usted, pero finalmente usted decide, y aunque eso no lo aparta de la misericordia de Dios, sí lo lleva pues a tener algunas consecuencias por su mal proceder, por sus malas decisiones. Entonces, cuando ore al Señor, órele sujetándose, como una de las peticiones que decía, hágase tu voluntad y no la mía. Y hemos visto en todo este catecismo la riqueza del Padre Nuestro, ¿sí? Desde que estás en los cielos, de que eres santo, de que esperamos tu venida, de que no nos deje caer en tentación, porque Él no tienta a nadie, de que Él siempre nos da el pan de cada día. Entonces, cuando pensemos en todas esas verdades, sujetémonos al Señor. Él sabe más que nosotros. Y solo pues en el Señor podemos seguir adelante. No sé si antes de finalizar tengan alguna pregunta, tengan de pronto algún aporte que quieran hacer, o está claro hasta ahí. Señor. Bueno, como aporte es importante, por eso nosotros oramos con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay unas prácticas en medio de iglesias donde todos oran a una sola voz en grito, ¿sí? Y no se entiende. Fuerte, ¿sí? Pablo recomienda esto a la iglesia, está en el capítulo 14 de 1 a los Corintios, que debe de hacerse todo decentemente y en orden.
Por eso la razón de nosotros cuando estudiamos las Escrituras y estamos en una iglesia que estudiamos las Escrituras para orar conforme a las Escrituras, es con ese propósito, de que lo que estamos nosotros orando y los escuchas entiendan lo que se está orando, podamos decir que así sea, Señor, o así es, porque la palabra de Dios es la que nosotros estamos usando para invocar el nombre de nuestro Dios. Entonces esa situación que a veces veo en otras partes orando al Señor y oran cosas, o sea, tontas, que no tienen ninguna coherencia con la palabra de Dios, pero dicen amén, y así sea, y así es. Entonces por eso es importante nosotros, y hoy aprendemos por eso el amén es la confirmación en nuestros corazones de que estamos en Cristo, Amén. de que nosotros todas las cosas que le pedimos a Dios es porque Dios es el que las da. Por eso nosotros decimos que así es, y así será, y así sea, y nos unimos a esa oración, porque sabemos que es la palabra de Dios que se está, o sea, con la palabra de Dios es que se invoca a Dios. Así es. Hermanos, entonces los invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a encomendar esta enseñanza al Señor, que Él sea haciéndola efectiva en nuestros corazones. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por tu amor, Señor, por tu amor que es tan grande, Señor, para con nosotros, Señor, que ese amor que tú nos has dado, Señor, que nos has amado primero, Señor, es maravilloso, Señor. Señor, no tendremos nunca, Señor, cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Esa salvación invaluable que tú nos has dado, Señor, solo nos queda agradecer, Señor. Agradecer todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Por esa nueva vida que tenemos en tu Hijo. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu santa palabra, Señor. Y gracias por cada uno de los llamados a ser santos, de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú nos has llamado para santificación, Señor, y somos santos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo, Señor. Señor, muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos encamines siempre en cada oración, Señor, que sea tu Espíritu intercediendo por nosotros y que cada vez nuestra oración, Señor, sea más parecida a la que tu Hijo nos enseñó, Señor. Que podamos sujetarnos, Señor, a lo que tú nos mandas, Señor, y que dejemos de vivir nosotros para que tú vivas en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada vez que pronunciemos esta hermosa palabra, Señor, recordemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Salvador, Señor, que eres tú nuestro Rey por los siglos de los siglos, Señor. Señor, muchísimas gracias por este día, Señor, y quieras tú, Señor, impregnar, Señor, sellar, Señor, esta enseñanza y que podamos llevarla, Señor, presente en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.